visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez, donde cada semana exploramos los consejos más importantes para mantenernos seguros en nuestro día a día. Jueves, 6 de la tarde, Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Seguridad Nacional. Hoy, como todos los jueves, al ser punto a las 6, aquí en Radio Costa Rica, damos inicio a este programa hecho para hablar sobre temas de seguridad que, lógicamente, a usted le interesa y es un tema de análisis. Bueno, hoy, como todos los jueves, vamos a tener invitado de lujo, vamos a tener un invitado especial para hablar y conocer un poquito sobre la función de los agentes judiciales, hablar un poco de lo que está ocurriendo en el país, hacer un análisis. Hoy nos va a acompañar en el programa don Eric Villalba, un analista, criminólogo, abogado, capacitador también y exfuncionario del organismo de investigación judicial. Con él vamos a hablar en breve y vamos a poder comentar, vamos a poder conocer un poquito más de la labor de los agentes judiciales, cómo trabajan, cómo es el tema de la investigación. Y también queremos hablar con él sobre un tema legislativo que es una cantidad de dinero que se está aprobando en un presupuesto ordinario en la Asamblea Legislativa, tanto para el organismo de investigación judicial como para el Ministerio de Seguridad Pública. Esos son los temas que tenemos el día de hoy. No sin antes hacer un repaso muy breve de lo que ha acontecido en esta semana. Lógicamente, la ola de asesinatos, la ola de ajusticiamientos por temas de narcotráfico y delitos conexos, ¿verdad? Se mantiene, y lógicamente las autoridades están buscando estrategias para tratar de detener esta ola de homicidios. Así que eso no ha parado en nuestro país, lamentablemente, y los esfuerzos de las autoridades también se están viendo mucho a nivel legislativo principalmente, no tanto de estrategia, no tanto de una planificación policial que se nos haya enseñado a los ciudadanos, a los costarricenses. Más que todo se está hablando de reformas a las legislaciones, a varias legislaciones, así que vamos a comentar un poquito sobre ese tema. También queremos ver o escuchar las palabras de la presidenta de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, doña Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional, que ella nos habla de ese presupuesto que se aprobó para inyectarle más fondos a los cuerpos de policía. Así que eso es un tema. Bueno, y algo que no podemos dejar de mencionar, que no podríamos dejar de hablar, es sobre la situación que está pasando allá en el Medio Oriente con los ataques que sufrió hace 12 días aproximadamente el pueblo de Israel por parte de estos grupos fundamentalistas, el de Hamas, y su contraataque, digámoslo de esa forma. Entonces queremos ver un poquito, así muy rápido, sobre algunas noticias de ese tipo. La visita del presidente Joe Biden también fue un tema muy importante, donde se habló de temas humanitarios, que también lo queremos tocar, y algo que ha dado la vuelta al mundo, algo que ha puesto en evidencia lo duro de estos conflictos bélicos, fue el ataque o el misil que cayó en un hospital allá en Franja de Gaza, donde casi 500 personas fallecieron. Por ahí aproximadamente es el monto de las personas fallecidas. Pero entremos en materia, y antes de nuestra entrevista vayamos a ver este tema.
El lunes se dio una reunión de varios jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, magistrados, lógicamente, y se dio una lista o se definió una lista de 31 proyectos que se entienden como los más importantes para manejar y analizar dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para ver cuáles son esos proyectos que se les va a dar una vía rápida. ¿Qué es una vía rápida? Bueno, que no pase directamente, que no pasen por comisión, sino que se vean directamente en el plenario legislativo. Dentro de ¿cómo se están agrupando esos 31 proyectos? Bueno, se habla de la lucha contra el dinero, del delito y el narcotráfico, lógicamente, normas penales y normas procesales penales. Eso es lo que se quiere. Cada jueves es la reunión de jefes de fracción en la Asamblea Legislativa. Y ahí don Rodrigo Arias, que es el presidente de la Asamblea Legislativa, lógicamente va a estar observando y van a estar viendo el avance que tienen los proyectos y cuáles, según la presidenta también de la comisión, doña Gloria Navas, son los que tienen que estar o se les va a dar prioridad en la Asamblea de forma de vía rápida. O sea, no va a pasar por todo el trámite de lo que son las comisiones. Vamos a hablar de algunos expedientes. El expediente 23.519, que es una ley para revocar o modificar el beneficio de libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del beneficio. El expediente 23.737 es una reforma al cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de la libertad condicional. Tenemos el expediente 23.746, leyes para fortalecer el registro judicial y evitar la impunidad. También está el expediente 23.806, leyes para fortalecer los juzgados de fragancia para garantizar el enjuiciamiento oportuno de los delincuentes. El expediente 23.858 es una ley para interceptar las comunicaciones en el delito de extorsión. El expediente 22.834 es reforma a la ley 8.754, que es la ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la jurisdicción contenciosa administrativa. El expediente 23.134 es una reforma a la ley 8488, que es ley de emergencias y de prevención de riesgos, para que el Estado pueda atender emergencias a causa de ataques informáticos. El expediente 23.575 es la ley para regulación y sanción del delito del préstamo gota a gota. El expediente 23.748, ley para complementar la lucha contra el robo del cable telefónico. Tenemos el expediente 23.411, ley para la creación del timbre del organismo de investigación judicial. Vamos a dejar por aquí estos son algunos de los proyectos. Son 31 proyectos. Aquí vemos donde se contempla el famoso término o el famoso tema de los préstamos gota a gota, que también ha causado mucho problema a la ciudadanía costarricense y lógicamente se contempla en esta nueva propuesta, una propuesta de ley que podría ser uno de los proyectos que se va a ver en vía rápida. ¿Qué más noticias tenemos? Bueno, hablemos un poquito o veamos las palabras o escuchemos las palabras de la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, en referencia a esos 31.000 millones, si no me equivoco, que se presupuestaron se aprobaron en el presupuesto ordinario para apoyar y fortalecer a los cuerpos de policía. El crimen organizado y el narcotráfico han puesto en jaque la seguridad del país. Las fuerzas policiales se han visto atadas de manos para detener el aumento de asesinatos, principalmente por falta de recursos para la contratación de efectivos de seguridad e investigadores, vehículos, armas, uniformes y demás dispositivos que ayuden a enfrentar a las bandas criminales. Ante esta realidad, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, como parte de la discusión del presupuesto para el 2024, se promueven varias mociones con el fin de dotar de más recursos a los distintos cuerpos policiales. Desde la bancada liberal progresista se presentaron 5 mociones que proponen un rebajo al pago de la deuda por más de 38.000 millones de colones. Los recursos los hemos tomado de una partida que el gobierno incluyó en el presupuesto de 60 millones de dólares que ellos pretendían usar para pagar una membresía deluxe en la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Esta membresía de lujo
tiene un costo de 300 millones de dólares, le abriría al país la posibilidad de endeudarse hasta por 5.500 millones de dólares más. Y nos parece que esa no debe ser la prioridad hoy para un país que está sobreendeudado. La liberacionista y presidenta de Hacendarios, Paulina Ramírez, afirmó que existe el consenso para reducir 20.000 millones al pago de intereses de la deuda y dirigirlos a seguridad pública. Hemos designado a Poder Judicial 12.000 millones que son para jueces, fiscales y también el OIJ. Y también se les está dando parte del equipamiento. Para Fuerza Pública, 8.000 millones de colones. En total serían 20.000 millones. Las modificaciones al presupuesto incluyen una propuesta para trasladar 25.000 millones de colones al Bambi con el fin de dinamizar la economía desde el otorgamiento de una vivienda digna. Así es, la construcción de viviendas, tanto de interés social como condominios y casas de clase media y todo, generan reactivación económica, generan empleo, es un reactivador natural de la economía. Por ejemplo, Estados Unidos cuando entró en crisis lo que hizo fue empezar a construir para reactivar la economía, que la plata circule, y es una forma importante de ayudarle a las clases más necesitadas, las clases que necesitan vivienda de interés social, y por ello hemos presentado esta moción. También se incluye una deducción a la deuda por 22.500 millones de colones para trasladar a las municipalidades para la atención de la red vial, y se otorgaría 16.000 millones de colones al CONAVI para atender las vías de comunicación del país. Siempre en materia de infraestructura, se busca trasladar 4.500 millones de colones para la adquisición de terrenos de la nueva ruta San Carlos. En materia educativa, proponen... Teníamos la información que se generó desde la Asamblea Legislativa, 20.000 millones de colones. Ese es el monto, 13.000 van para el Poder, 12.000 millones van para el Poder Judicial y 8.000 millones irían para las arcas del Ministerio de Seguridad Pública para la Fuerza Pública. Esos son los montos. Vamos a iniciar nuestra entrevista. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre ese tema de lo que está ocurriendo allá en Israel, la visita del presidente Biden que ocurrió este miércoles 18 y también los lamentables ataques. Queremos ya iniciar el tema que nos compete el día de hoy con nuestro invitado especial, don Eric Villalba, para hablar un poquito sobre el tema del Poder Judicial, el trabajo que se organiza o que realizan los agentes, los investigadores, para que usted como ciudadano se empape un poquito, se entere realmente qué es lo que hace un investigador del organismo de investigación judicial, cómo se lleva a cabo toda esta tramitación y lógicamente por qué es necesario inyectarle más presupuesto al organismo de investigación judicial, más plazas. ¿Por qué es necesario? Para eso queremos hablar con don Eric Villalba. Don Eric en la actualidad es consultor, experto en seguridad, criminólogo, abogado y además fue funcionario del organismo de investigación judicial. Don Eric, muchísimas gracias por venir a nuestro programa Seguridad Nacional y conversar sobre este tema que muchos costarricenses vemos en las noticias, vemos que el organismo de investigación judicial ocupa dinero, sabemos que hay falta de investigadores, pero realmente desconocemos mucho de las funciones que hace un investigador. Muchas gracias, Juanelge, por la invitación. Sumamente encantado de participar en este espacio que se vuelve poco a poco en un referente en temas de seguridad y mantiene informados en lo que está sucediendo en la actualidad en materia de seguridad, de criminalidad y demás. Y lo necesitábamos desde hace mucho, un programa especializado y que pudiera de alguna forma mantenernos siempre con este tema que es trascendental. Bueno, sumamente preocupado. Ha cambiado mucho a nivel institucional el quehacer del funcionario judicial y lamentablemente va empeorando un poco más. Pareciera que no ha habido desde hace tiempo tal vez una política clara que pueda, en primer lugar, mantener a nuestros investigadores en ese puesto y que estén por mucho tiempo. Y en segundo lugar, se sale de las manos un poco la cantidad de funcionarios versus la creciente criminalidad o las investigaciones que hay que hacer. Lo que ven las personas a través de los medios de comunicación es si acaso el 5% de
toda la función diaria de lo que se realiza a lo interno en el organismo de investigación judicial. Vemos allanamientos, vemos detenciones, pero hay tantas cosas o tantos casos que se están llevando a la vez y aún así no es suficiente la cantidad de investigadores, máxime con lo complejo que se está volviendo el delito a través de cada uno de sus estrategias, de cantidad de miembros de una organización y demás factores que influyen en un homicidio, por ejemplo. ¿Por qué nos comenta, por qué, Eric, es que está sucediendo esto? Vos decís que entran oficiales o hay mucha gente realmente, vos lo sabés por el centro de capacitación que tenés, o los que hemos sido profesores en universidades que dan algún tipo de carrera afín a esto, sabemos de que hay muchas personas jóvenes que desean ingresar al organismo de investigación judicial, para eso estudian criminología, algunas otras carreras y quieren entrar. ¿Qué es lo que pasa después de que la persona entra y por qué no se mantiene en el tiempo lo que vos estás diciendo? Lamentablemente, en la actualidad, el ser policía está dejando de ser una pasión. Hace muchos años, cuando los jóvenes o los niños estaban en esa edad de preescolar y demás, y le preguntaban que qué era lo que quería hacer, y la respuesta era, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero, ¿verdad? Había desde muy pequeños una atracción hacia la función policial y hacia querer aportar y querer ayudarle a la gente. Evitar las injusticias y máxime si es desde un punto de vista de investigación. Eso, conforme pasaron los años, dejó de ser una pasión y se empezó a convertir en una posibilidad que tiene una persona para ingresar a un empleo y principalmente si es con las garantías que tiene el sector público. De esa forma evolucionó. Ya pasa de ser pasión a ser una opción y todavía más evoluciona cuando a nivel presupuestario, a nivel de salarios y de condiciones ha mermado un poco esas garantías y materializándolo un poco más para que sea más entendible. ¿Cómo es posible que una pareja de investigadores tengan 200 casos a la misma vez y tengan la presión de estar dando informes todos los días, justificando lo que están haciendo cada día? Cada día se tiene que hacer el informe. Cada día hay que justificar qué fue lo que hizo. Entonces hay perdés. Y eso es si salió, si fue a entrevistas, todo. Si contestó el teléfono, si hizo informe, si fue al baño. Eso es así. Ahí pierde una gran cantidad de tiempo solo justificando lo que hizo en el día. Y lo que le queda del día es para atender uno de esos 200. Y todos los días sigue sumando los delitos. No es proporcional la cantidad de delitos que van aumentando o sumando en esa canasta versus la cantidad de gente que se va contratando versus la cantidad de casos que se van resolviendo. Entonces, esa merma judicial es increíblemente, muy notable en este momento. Y eso, para nadie es un secreto que frustra mucho al investigador, porque el investigador muchas veces quiere ayudar, quiere hacer las cosas, quiere ayudarle a la gente, pero hay situaciones o factores que definitivamente ya no se puede hacer nada. Y tenés a las víctimas o a las familias de las víctimas presionando, llamando, porque es permitido llamar. Entonces... Sí, pero Eric, mucha gente, muchas personas jóvenes realmente no saben esta situación. Entran al organismo y ¿qué es lo que vos ves? Pasa 1 año, 2 años y ya la persona por demasiado estrés, demasiado trabajo, busca otras opciones. Es correcto. Existe una ilusión que yo muchas veces considero que es falsa por culpa de algunas series de televisión o una realidad que le han mostrado a los jóvenes en lo que tiene que ver con el quehacer policial. Pero esa realidad es 100% falsa, porque ¿qué es lo que nos expone Hollywood o las series de televisión? Que en 1 hora... Un trabajo de campo total, digamos. Se resuelve un caso en 1 hora. Y solo se ve la parte del clímax de toda una investigación que pudo haber durado perfectamente 1 año. Entonces, esa sensación y esa exposición más bonito... Y pareciera que es solo un caso.
Ajá. Vos estás diciendo que hay 199 ahí detrás. Exactamente, entonces son etapas que tienen que vivir los jóvenes. La ilusión de ingresar a una institución que tiene una trayectoria increíble, que hace una labor democrática y de justicia fundamental en una sociedad como la costarricense, pero que poco a poco el sistema envuelve a la persona y por más que tenga esa voluntad y esa mística que es parte de los principios o valores del Poder Judicial, inevitablemente no va a poder. Y esto es por esa carencia muchas veces en recursos. ¿Cuál ha sido la constante de hace muchos años? Se necesitan más oficiales de investigación o investigadores 1 y 2, que son los más bajos jerárquicamente hablando. Pero no hay dinero. Entonces el Poder Judicial pide dinero, no se lo dan y acude a la Asamblea y la Asamblea no se lo da. Entonces se convierte en una bola de nieve donde lamentablemente siempre el tema dinero va a estar ahí de por medio. Si no hay dinero, no hay investigadores, no hay recursos, no hay capacitación, crece la criminalidad y se convierte en una bola de nieve que lamentablemente no van a poder solventar nuestros investigadores y que muchos sin duda trabajan con las uñas. Hay investigadores que tienen un horario, salen de su trabajo, llegan a la casa y siguen pensando en lo que hay que hacer y diseñando estrategias, etcétera, pero no es suficiente lamentablemente. El tema de la capacitación, vos dijiste, bueno, todo lo que tiene que ver con temas presupuestarios, lógicamente, ahí entra la capacitación, ¿verdad? Tanto el tema para la parte operativa, pero la capacitación es fundamental. En actualidad también es llamativo para las personas que ingresan al organismo de investigación judicial el tema de la capacitación, o realmente hay una falencia grande después de que pasan por la academia, ¿verdad? Por la escuela judicial. ¿Cómo está ese asunto? Toda aquella persona que ingrese en labores de investigación, algunos de los puestos de investigación del Poder Judicial, tiene que pasar por un curso básico de investigador. Ese curso básico en algún momento duró 3 meses, posteriormente duró 6 meses, después se hacía por etapas. Independientemente de eso, en Costa Rica, a nivel policial, sea OIJ, municipales, Ministerio de Seguridad Pública, la fiscal, la que sea, carecen de una adecuada capacitación. Y eso es muy lamentable porque es en la calle donde suceden las cosas y se va aprendiendo por errores o por otro sinfín de situaciones. Y es sumamente arriesgado. Si capacitáramos mejor al investigador, claro, sin duda ese montón de investigaciones tal vez sean un poco más rápido de resolver. Se podría, digamos, trasladar o transformar en eso. Pero operativamente, ¿cómo hace la dirección del OIJ para sacar 50 investigadores para enviarlos a una capacitación cuando tenemos tanto trabajo que no podemos sacar ni uno porque se desequilibra una oficina o una unidad o un departamento? Entonces, hay voluntad de capacitar, pero en este momento no se puede sacar a muchas o a pocas investigadores, funcionarios, porque operativamente va a haber un desfase ahí muy importante, que al final de cuentas los ciudadanos, los usuarios del sistema judicial son los que lamentan o son los perjudicados, ¿verdad? Correcto. Inclusive, si los procedimientos judiciales se hacen mal, también, lógicamente, el proceso de administración de justicia no va a cumplir su finalidad. Y muchos casos, el error o lo que ha dejado libre al sospechoso, al presunto culpable, ha sido errores procesales. Eso es algo que desde hace muchos años se ha cuestionado. ¿Y por qué se da eso? Por una falta o una no adecuada capacitación y porque el investigador tiene que resolver eso y de ahí tiene que irse para el otro y de ahí salir para el otro y andar en esa presión constante de hacer estadística, de que tiene que cumplir con metas, objetivos, y que son tantos los objetivos que al final no se atiende bien cada uno de los casos. Lo mismo pasa con fiscales, con defensores y con jueces, porque esta presión y esta carencia personal trasciende inclusive a la parte jurisdiccional.
Se habla que con este presupuesto, en la nota anterior que vimos, eran casi 12.000 millones. Se estaban hablando de por lo menos 360 plazas más para investigadores del organismo de investigación judicial. Serían 300 investigadores más. Ahí se estaría hablando de procesos de selección y reclutamiento. Mucha gente también dice es que entrar al OIJ es muy difícil, se pierden las pruebas psicológicas, generalmente lo que más fallan. El registro de antecedentes también, me parece que es algo que importantísimo. Pero pareciera que es una urgencia contratar más investigadores por todo lo que has comentado. Pero ha ocurrido eso en otra oportunidad en nuestro país, esa urgencia de contratar investigadores casi que de manera inmediata. Sí, ha habido en varios periodos momentos en los cuales masivamente se intenta contratar a muchos investigadores a la vez. Y esto en el momento ha sido una tal vez solución que apaga un poco ese fuego, pero a lo largo del tiempo se mantiene esa tendencia de ir renunciando, de ir viendo oportunidad en lo privado o en su trabajo independiente. Muchos investigadores, por ejemplo, hay una tendencia a estudiar derecho. En el momento en que se gradúan de derecho, buscan ser abogados, ya desarrollar la profesión en otro lugar o simplemente salen a lo privado y se ponen su propia oficina. Eso es súper normal en el argot, digamos, de los investigadores. Ahora, 300 investigadores nuevos. Dice el director y la Oficina de Planes y Operaciones que se necesitan más de 1.200 investigadores como para equilibrar un poco. 300 va a ayudar, pero el proceso de selección, recordemos que puede durar hasta un año a través de cada una de las etapas. Pero eso lo van a tener que agilizar, lógicamente. Lo pueden agilizar. Recuerdo una vez donde masivamente se contrataron a 500 oficiales o se tenían 500 plazas y contrataron psicólogos, evaluadores y investigadores para poder acelerar un poco más esto. Claro. Se acelera, pero la capacitación que hay que darles será la adecuada. Entonces, ¿de qué nos sirve contratar a 1.000 si no van a estar debidamente capacitados y salen a la calle con ciertas carencias? La solución tiene que ser muy integral, no es solo contratar por contratar, porque estarías botando la plata. Claro. Hay que capacitarlos y darles ciertas herramientas para que puedan desenvolverse mejor. Y ahí estaríamos hablando que la rigurosidad que existe ahora en los procesos, bueno, se va a flexibilizar un poco, pareciera, ¿verdad? Sería lo lógico, que se flexibilice un poquito, ¿verdad? Y tal vez esa vocación que realmente es lo que mucha gente apela en las personas que quieren ser policías, que quieren ser agentes, esa vocación de servicio real, ¿verdad? Que usted diga, bueno, yo quiero ser policía y nací para ser policía y esto es lo que yo quiero desarrollarme profesionalmente, es una carencia. Bueno, y encontrar personas realmente es complicado. Hablemos de los salarios y hablemos de los horarios. ¿Cómo es esa oferta? También influye en estos momentos. Sabemos que nuestro país tiene una alta tasa de desempleo, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos ahí en el organismo de investigación judicial? ¿Qué podemos hablar de un oficial que entra, un investigador que entra a lo más bajo, la plaza 1, me dijiste? Investigador 1. Uh-huh. Ok. A nivel policial, si lo comparamos con todas las policías del país, OIJ está dando una remuneración muy buena versus lo que se exige como requisito para ingresar. Uh-huh. En este momento el requisito para ingresar al organismo de investigación judicial para hacer las pruebas de todo el proceso de selección es tener bachillerato en educación media, uh-huh, licencia de conducir B1 y tener el permiso de portación de armas o tener el teórico, práctico y psicológico adelantado por lo menos. Con solo eso y aprobando todas y cada una de las pruebas, ya podría una persona con 18, 19 años estar ganando 700,000 colones aproximadamente. A nivel policial es un buen salario porque... Está duplicando casi el de fuerza pública. Sí,
pero solo le pide el bachillerato y la licencia. No le está pidiendo ninguna carrera técnica, ni ninguna profesión o alguna licenciatura, nada más eso. Entonces es atractivo. Claro. Lo que pasa es que cuando el investigador entra, muchas veces se desmotiva un poco y llega un momento donde dice, es que yo puedo estar ganando bien, pero el trabajo es demasiado, pero me el trabajo es consume. demasiado. Y pone en la tiene balanza. la presión también de la gente, ¿verdad? Es que eso es la persona que está deseando que le resuelvan su caso, que quiere información. Cualquier persona que ha sido víctima de un delito quiere llamar a ese investigador y que le diga algo. Bueno, imagínese 200 personas, ¿verdad? Perdón, o llamando y pidiendo alguna información y lo acongojante que debe ser realmente. Y tras de eso ese trabajo burocrático, ¿verdad? Bueno, no es burocrático, pero se tiene que hacer, lógicamente. De justificar. De justificar lo que se está haciendo. Es importante, pero sí, claro, el estrés debe ser bastante, definitivamente. ¿Y los horarios? ¿Qué horarios tiene el agente? Hay un horario base, que es el horario administrativo, que los de mayor antigüedad han prevalecido un poco más en ese, que es el de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde de lunes a viernes. Pero recordemos que la función judicial no puede descansar. Entonces hay horarios nocturnos, hay horarios mixtos, hay horarios de 12 horas, hay horarios, cuando hay allanamientos, por ejemplo, se cita o se convoca a los funcionarios que participan del operativo a las 3 de la mañana. Claro. Y salen el mismo día a las 6 de la noche. Entonces, pueden ir a otro allanamiento. Y pueden salir de uno e ir a otro. Claro, y terminaron de ese y van a llenar informes. Sí. Y después a contestar llamadas. Y después la inspección judicial tiene una denuncia, entonces hay que atender la denuncia. O la Contraloría. Son muchas cosas. Prácticamente el que es policía en el organismo de investigación judicial tiene que saber o prepararse de que la prioridad es el trabajo policial y que le va a consumir la mayor cantidad de tiempo independientemente de que haya un horario. Inclusive el Poder Judicial tan previsto lo tiene que existe un rubro que se llama disponibilidad y esto aplica de la hora de salida formal ciertas horas o cierto tiempo adicional en el cual el oficial puede ser convocado a petición de la jefatura o no salir del trabajo dependiendo de las circunstancias, del operativo, de la investigación o de lo que vaya a pasar. Y como hay una pizca de mística, muchas veces no importa si ya salí, no he terminado y no me van a pagar extras, igual sigo. Igual cumple. Igual cumple. Entonces, ¿verdad? Atractivo es el salario. Los horarios son complicadísimos, pero es lo que hay. Y en cualquier policía del mundo, por su dinámica siempre va a ser así. Y pareciera que el organismo de investigación judicial, como lo estás relatando, pareciera que la persona entra ilusionada, motivada, pero va a buscar ese salto, va a buscar rápidamente cambiar, ¿verdad? Ya sea dentro del mismo Poder Judicial, podría ser, ¿verdad? Si la persona se prepara, si la persona estudia, o definitivamente salir a un ambiente privado. Eric, referente al tema de la ola de criminalidad que estamos viviendo, ya sabemos, bueno, hemos visto al fiscal general, hemos visto a don Michael Soto, o al director también, don Randall Zúñiga, hablando sobre esta oleada. Se habla mucha de estadística, se habla mucho de que podemos llegar a los 900 y 900 asesinatos a final de año. Ellos se hablan, lógicamente, ¿qué estrategia podría tener el organismo de investigación judicial, a pesar de que no puede hacer un trabajo o no se hace un trabajo preventivo, pero qué estrategia puede tener el organismo de investigación judicial realmente para poder mitigar la ola de asesinatos? El Ministerio de Seguridad Pública, su labor preventiva es su prioridad, pero ¿qué podría hacer el organismo de investigación judicial? Bueno, esta pregunta ha sido la pregunta de hace del muchos años que tal vez no se ha logrado encontrar una respuesta exacta. Pero yo pienso que cada quien desde su trinchera tiene la posibilidad de aportar ese granito de arena en ese gran saco que es combatir la criminalidad. Pero vea qué interesante, Ministerio de Seguridad Pública, en su creación, en su fundación, el espíritu de ellos es la prevención del delito. Claro. Cosa que en este momento, en la realidad, en la práctica, no se está haciendo. El ministerio, cuando sucede el delito, va y lo atiende.
Entonces no hay una labor preventiva previo al delito, sino después del delito es atender la situación. Si fueran judiciales, es prácticamente estarían haciendo la misma función. Exactamente, llegar cuando ya sucedió, el delito. Y a nivel de Poder Judicial es más marcada su función posterior al delito, pero mucha gente no sabe que el Poder Judicial tiene sus planes preventivos. Planes o charlas en escuelas y colegios, hace operativos con carácter preventivo, y todo esto va sumando independientemente de qué es lo que le corresponde a uno, porque al fin y al cabo todos son uno mismo y entre todos deberían de encontrar particular ahí para las estrategias. Exacto, con sus posibilidades ver cómo prevenir. OIJ tiene un software en la unidad de análisis criminal, en la Oficina de Planes y Operaciones, que puede inclusive pronosticar cierta posibilidad de delitos, delimitándolo a regiones, a horas, si es masculino, femenino y periodos del año, algo muy interesante, y eso es una labor preventiva, porque esa información es riquísima para crear estrategias de contención. Evidentemente no es tan exacto, pero vea cómo también el Poder Judicial realiza su labor preventiva. Los famosos mapas de calor. Mapas de calor, perfectamente se van creando en cada comunidad y se va cargando a razón de estadísticas y datos, y así es como más o menos el software lo... Ahí tal vez para ejemplificar un poquito lo que estamos conversando sobre esta estadística, sobre esta información que recopila el organismo de investigación judicial, está la página del organismo de investigación judicial, donde ahí se puede acceder, se puede poner la información del tipo de delito, el lugar, la víctima, y ahí hay información. Nosotros tenemos ahí algunas imágenes, por ejemplo, Eric, si puedes ver la pantalla ahí, esa es una consulta que se hizo ayer en el día de la noche, donde es un resumen sobre la categoría delictiva en el país, y se habla de 37.210 denuncias, ¿verdad? Hurto, 12.672, el robo, 9.097, asaltos, 8.655, robos de vehículos, 3.479, tachas de vehículos, 2.585, y también el tema de los homicidios, 722. Y esto es una consulta del 1 de este mes al día 18. Ahí está bien claro. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver, bueno, de todas estas estadísticas donde se arrojan todos estos mapas de calor, y lógicamente, si se tiene monitoreado, si hay una radiografía delincuencial, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo, la estadística no miente, ¿verdad?, no falla, digamos, bueno, puede fallar, pero lógicamente son datos muy exactos. ¿Qué se hace con esa información? Ya que el organismo de investigación tiene los oficiales para un trabajo específico. Esta información nos imaginamos que se debe trabajar de igual forma con Ministerio, con Fuerza Pública, que es la labor más preventiva. ¿Vos crees que ese trabajo se hace? Sí, sinceramente. Creo que existe buena alianza, buena conexión, digámoslo, entre el Ministerio de Seguridad Pública, las policías de cada una de las municipalidades que tienen policía municipal y el Ministerio de Seguridad Pública. Definitivamente estos tres elementos, incluyendo otras policías como la fiscal, como la policía tránsito inclusive, sí hay una buena conexión entre todas para el tema principalmente de operativos preventivos, por ejemplo en carretera, o los operativos cuando eventualmente se va a realizar un allanamiento. En otros contextos, a nivel de charlas, capacitaciones en comunidades, en escuelas, en comercios, también se ha hecho una buena amalgama en relación a que va un funcionario de cada cuerpo policial y cada uno expone y cada uno colabora en ese mini proyecto que tiene que ver con el tema de la prevención. Si bien es cierto, el Poder Judicial ha sido muy receloso en compartir cierta información de carácter investigativo. Dicho de otra manera, el Poder Judicial no comparte información cuando están bajo investigación algún sujeto, si le están haciendo algún seguimiento, si están planeando hacer algún allanamiento, todo eso sí, eso es imposible de compartir, sino hasta el momento tal vez de que ya se va a realizar para evitar fugas de información y demás. Pero sí se intenta por lo menos, y es que esto nadie lo quiere decir, pero
muchas veces existe ciertos egos, ciertas rivalidades entre las mismas policías, donde cada quien quiere ver qué le corresponde y asumir una mayor responsabilidad, o más bien decirle, esto no me toca a mí, eso le toca a usted. Entonces, no ha sido como en otros países donde existe una confianza vertical, horizontal increíble, sino que más bien hay ciertos recelos, ¿verdad? Se considera como que una policía es mejor que otra, o que una es superior de alguna forma a la otra porque unos ganan más y los otros no. Todo eso se da en la calle y es parte de todas esas fricciones que hay que ir un poquito limando. ¿Qué viene a limar o a hacer esa función? Este tema del empleo público, del salario único, es lo que busca más o menos intentar equilibrar un poco. Emparejar dependiendo ahí por medio de familias, que le llaman, ¿verdad?, lo que es la función. Vamos a ir a una breve pausa. Les recuerdo que estamos hablando con don Eric Villalba. Él es abogado, criminólogo, exagente judicial y también es dueño de un centro de capacitación. Así que, Polígono también, así que una persona con amplia experiencia para hablar del tema de la inseguridad que estamos viviendo, y también nos hemos enfocado mucho en el trabajo judicial para que usted conozca un poco sobre esta labor. Vamos a ir a la pausa. Luego de la pausa vamos a ver, antes de seguir con la entrevista, queremos ver hablar un poquito de esa visita de el presidente Biden allá a Israel, a ver cuáles eran los objetivos de esta visita. Y también lo acontecido allá con el hospital que lamentablemente dejó aproximadamente 500 víctimas. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Sintoniza con nosotros y mantente seguro. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde, por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional. Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero. Siga estas recomendaciones. Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude. Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente y comuníquese con su banco. Además, denuncien el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Continuamos aquí en su programa Seguridad Nacional. Hoy nos acompaña don Eric Villalba. Don Eric es un criminólogo, abogado y también ex agente judicial, dueño del el Centro de Seguridad y Criminología, el ISEC, que se encuentra en San José, y también ahí da muchas capacitaciones
Ahí tenemos alguna de la información que tenemos sobre el Instituto ISEC. Así que los podemos contactar. Si quiere hablar con don Eric también, puede enviarle un mensaje por medio de estas plataformas para que se entere un poquito sobre las capacitaciones, los cursos que se dan ahí en el ISEC. Así que cordialmente invitados también al polígono 38 especial, don Eric, que es el polígono que tiene usted en su poder. Sí, estamos, bueno, en este momento con varios proyectos. Uno de esos es el instituto, sí, gracias a Dios. Mucha gente le ha gustado la propuesta y muchos policías, oficiales de seguridad y civiles han pasado por nuestras aulas y se han profesionalizado. El polígono 38 especial también está ubicado en Moravia, es de nosotros y ahí todo lo que tiene que ver con portación de armas, capacitación en el uso adecuado y responsable de las armas de fuego, ahí estamos como siempre para servirles a todos. Eric, eso es importante. Para preguntarte un poquito, me decís que muchos policías también llegan al ISEC a capacitarse. Sí, hay personas que no esperan a que el mismo gobierno, la misma institución les dé una capacitación porque ya han esperado mucho. Y como es la vida la que está en juego de cada oficial que anda en la calle patrullando, ellos muchos deciden sacar de sus propios recursos, de su propio dinero y optar para capacitarse en aras de desempeñar mejor su trabajo, proteger su vida de mejor manera y en ocasiones también para mejorar su currículum y poder ir obteniendo algunos otros puestos tal vez de una mejor jerarquía. Hemos visto cómo muchas, inclusive instituciones gubernamentales, Eric, piden o se están solicitando algún tipo de experiencia. Inclusive sabemos de instituciones que piden 2 años de experiencia y también están solicitando algún tipo de preparación. Inclusive lo estás diciendo, el curso teórico práctico y el examen psicológico lo está exigiendo el organismo de investigación judicial para que, como uno de los requisitos para el oferente. Correcto. Para ingresar la primera vez es necesario que tenga el teórico, el práctico, el psicológico y demás. Una vez adentro hay que renovar ese permiso, pero ya la misma institución colabora a través de sus psicólogos y sus expertos en ese tema. Siempre me gusta mencionar el caso de la Policía Municipal de Escazú. Requisito para ingresar, tener estudios universitarios en alguna carrera de las ciencias sociales o afín. Ejemplo, criminología. La mayoría de oficiales tienen 2, 3 años de estudios universitarios en criminología. Eso es increíble. Pero ¿cómo logran hacer esto? Porque el salario de un policía municipal de Escazú es de los mejores salarios que hay porque contempla ese grado académico. Y esto es lo que esperaríamos de muchas de las policías y parte de esa profesionalización que le va a dar al oficial su satisfacción de hacer lo que le apasiona, pero también le va a dar una buena calidad de vida a través de un buen salario. Eric, vos hablaste de la vocación. Me parece que la persona que se prepara, que busca cómo estudiar, cómo profesionalizarse más en este campo con sus propios recursos, sin ni siquiera haber entrado a una institución pública, a una institución del Estado, yo creo que eso demuestra mucha vocación. Vos tenés una base de datos ahí de personas oferentes para una bolsa de empleo, no sé, ¿cómo manejas eso? Porque definitivamente es un buen lugar, un buen semillero, digámoslo de esa forma, de personas, me imagino que jóvenes, que realmente si están pagando, se están preparando, es porque tienen realmente la vocación y es lo que quieren o es lo que aspiran. Sí, hemos por muchos años ya tenido ciertas alianzas con muchas empresas, instituciones y demás, y es muy común, propiamente, específicamente en el instituto, que nos llamen empresas de seguridad y que digan, Eric, mira, ocupo 5 oficiales, recomendame a 5 personas que ya vos ves que tienen ahí ciertas condiciones y los estudios y me los manda así, y me voy así, a confianza, digamos. Sí. También policías municipales o instituciones, mira, vamos a abrir ciertos concursos y demás, mándeme, propóngame varias personas que usted identifique y
les hacemos el proceso ahí ya de reclutamiento y demás. Obviamente tienen que pasar ciertos filtros, pero esa propuesta o esa recomendación de una u otra forma podría beneficiar. Hay de todo en este tema de estudios, capacitación, muchachos muy buenos, con mucha vocación. Hay otros que llegan a dormir. Simple y sencillamente no es lo de ellos, pero les llama la atención por una u otra razón, pero no los motiva ese más allá que se necesita para la función policial. Claro, como en todo centro de enseñanza. Así que el ICEC se encuentra en San José Centro, ¿verdad? Avenida Primera. Sí, San José Centro, detrás de la Librería Universal, entre calle 0 y 1 en Avenida Primera. Muy fácil ubicar la Librería Universal. En la parte de atrás, ahí se ve el rol. Para todo el tema de los cursos teóricos prácticos, ¿verdad? Que la gente anda buscando, bueno, ahí está Eric, y también con su polígono el 38 especial. Antes de despedirnos, vamos a la nota que teníamos sobre la visita de Joe Biden a Israel, que Joe Biden llegó el miércoles 18 de octubre a una visita más que todo solidaria después de casi 12 días, después de la guerra con Hamas. Sin embargo, lamentablemente el presidente tuvo que anular su viaje a Jordania tras la cancelación de la cumbre de emergencia que debía celebrarse allí con dirigentes jordanos, egipcios y palestinos. Esa era la principal misión que tenía Joe Biden. Eso fue un duro golpe realmente para los Estados Unidos, que era el que quería prevenir o dar su punto de vista importante para tratar de que este conflicto no fuese más allá. Esa era realmente la visita de Joe Biden a Israel. Lógicamente también se reunió con el presidente de Israel, pero algo muy bueno es la ayuda humanitaria que se va a dar por medio de Egipto. Se está haciendo ese corredor, se están reparando las calles, ¿verdad? Las rutas de acceso que han sido destruidas por los bombardeos, y a partir del viernes va a entrar una ayuda humanitaria muy importante, que eso fue lo que se dialogó con el presidente de Egipto, también Joe Biden, para que se pudiera dar toda esta ayuda en temas de alimentación, agua y otros productos básicos para el pueblo palestino que está o que reside en la zona de la Franja de Gaza. Esa fue parte de lo que hizo Joe Biden, pero lo principal, esa reunión que se tenía con líderes egipcios, palestinos y jordanos, no se llevó a cabo. También estaba el tema de este bombardeo que ocurrió a un hospital. Eso fue antes de la visita de Joe Biden, y también se habló que los cuerpos de inteligencia confirman, no solo los de Estados Unidos, también de Israel y otros países, dan información y confirman que este ataque a este hospital fue un acto hecho también por estos grupos terroristas de Hamas, cuando tiraron misiles, y por el tipo de armamento y tecnología que tienen, constantemente han incurrido en fallos, y uno de estos fallos, asumen estos cuerpos de inteligencia, fue una detonación al hospital allá en Gaza. Casi 500 muertos, por ahí se estima que es la cantidad de personas fallecidas, y lamentablemente las imágenes son muy, muy tristes, imágenes donde hay personas, niños, adultos mayores, que fueron lógicamente impactados por fragmentación, o que fueron o fallecieron directamente por la detonación en el lugar, en el sitio, en el foco de la explosión. Eso es parte de lo que se está viviendo. Entonces, a partir del viernes ya hay un ingreso de ayuda humanitaria por medio de la frontera ya con Egipto. Eso es parte de lo que se está dando, y lógicamente se habla de más de 3.000 fallecidos ya en este conflicto entre Israel y el grupo Hamas, que es el que domina la Franja de Gaza. Eso es parte de la información. Eric, ¿qué podemos hablar? Un último mensaje a la ciudadanía. Sabemos de que estamos pasando por un momento crítico en nuestro país con este tema de los asesinatos, con el crimen organizado, con todos estos delitos que se generan. Hoy amanecieron, me parece que fueron 3 personas calcinadas también. Bueno, todos los días estamos viendo estas noticias. No queremos que nuestro pueblo vea esto como una normalidad. Yo creo que esto es lo que tenemos que evitar, y todas las personas involucradas en temas de seguridad no podemos caer, ni la gente puede pensar que esto puede llegar a ser algo normal. 2 mensajes. El primero para nuestros jóvenes, aquellos que sueñan, que su pasión es llegar a ser oficiales de policía, independientemente si de OIJ, de Fuerza Pública
o de municipal, penitenciaria, la del agua, cualquiera, sigan ese sueño. A pesar de la situación país que estamos viviendo, los necesitamos y necesitamos de sus valores y sus principios y esas ganas que tienen y ese brillito en los ojos que muchas veces hemos visto que hace que quieran hacer las cosas bien, que no sean presa fácil de la corrupción y que quieran dar esa milla extra para ayudar a los demás. No hay labor tan humana y tan arriesgada como la del policía que entrega inclusive su vida, la pone en riesgo todos los días por el bienestar de los demás. Y el siguiente mensaje para nuestros políticos. Lamentablemente, estas decisiones pasan por la política, pasan por nuestra asamblea. Necesitamos más recursos. Sin dinero es muy difícil combatir la criminalidad. Sin dinero es muy difícil que se reduzca la cantidad de muertos. Entonces tenemos que elaborar proyectos, estrategias que sean efectivas, que doten de más dinero a nuestras fuerzas de policía para reclutar más gente, para darles mejores garantías como una posible pensión que no sea igual a la de las personas que tienen otras labores. Eso es nada más como un comentario. Y que se pueda establecer estrategias de capacitación constante. No puede ser posible que el oficial de fuerza pública ingrese a la academia, esté 6 meses y 10 años después no volvió a nada, ni a disparar una sola bala, y todos los días anda con el arma. Entonces, lamentablemente, insisto mucho con esta palabra, se reduce a un tema político y presupuestario. Muchísimas gracias, Eric. Eric Villalba nos acompañó el día de hoy aquí en su programa Seguridad Nacional. Un programa que quiere el fortalecimiento democrático por medio de la seguridad ciudadana y seguridad de las instituciones y, lógicamente, la soberanía y el territorio de nuestro país. Seguridad Ciudadana, recuerde, los jueves a partir de las 6. Esa es su cita y los esperamos el próximo jueves. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Desde consejos sobre cómo asegurar tu vivienda hasta cómo mantener tu información personal a salvo en línea, Juanel G. te proporcionará la información más actualizada y valiosa en Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez. Jueves, 6 de la tarde por Radio Costa Rica Digital. Seguridad Nacional con Juanel G. Gutiérrez.